Tras tu huella, en busca de tus pasos, nos pasamos gran parte de la semana. Eres una estrella importante y necesitamos tu luz. Te damos la bienvenida. Bueno, mi gente, ya lo adelantábamos el sábado anterior que probablemente para esta emisión íbamos a confluir un poco la farándula también con el mundo deportivo. Ya entonces, la bienvenida para un muchachón que hace un tiempo conversaba con nuestro espacio Sábado de Estrellas y mucha tela por donde cortar en la última conversación que sosteníamos con él, y ahora entonces felizmente accede nuevamente al contacto con toda nuestra gente de esta mañana de sábado. Gabriel Ricard, para Sábado de Estrellas, los buenos días. Sí, muy buenos días para usted y por supuesto el agradecimiento nuevamente por la invitación. Gabo, en la última conversación, ya hace un tiempo que teníamos contigo, vamos a empezar a recordar y a ponernos al tanto, sobre todo para las personas que quizás no te sigan tanto en las redes, que creo que son pocas, tienes bastantes seguidores. ¿En qué terminó la carrera universitaria que en aquel momento estabas estudiando ya y apenas estabas terminando? Sí, creo que la conversación fue hace como 4 años y justamente en el año 2017 terminé la licenciatura en Historia. O sea, puedo decirlo, soy licenciado en Historia, una carrera que me encanta, que me apasiona, una asignatura que siempre disfruté mucho desde enseñanzas inferiores y que bueno, tengo la posibilidad de tener mi título universitario y además de todo el conocimiento que realmente la universidad te aporta y los horizontes que te abre desde todo punto de vista. Vamos entonces ya, bueno, la felicitación a nombre de todo el colectivo por ese gran resultado desde el punto de vista personal y profesional, con una carrera universitaria a tu favor, aunque sabemos que la locución, también un poco la actuación y estas cuestiones de la presentación del mundo deportivo en los espacios informativos de la televisión cubana ya te están apasionando un poco más. Vamos entonces a partir de donde nos quedamos en aquella ocasión, talla joven, pero talla joven desde aquel instante, domingo por el mediodía, COVID, 2020 para acá, y sufre también talla joven un poco los efectos de la COVID, reorganización dentro de la parrilla de la programación de la televisión cubana, se mantiene, es lo feliz que hace a muchísimas personas. Pero ¿cómo lo tomas desde el punto de vista personal, como uno de los jóvenes que ya lleva años conduciendo Talla Joven, uno de los espacios que sigue muchísimo la juventud cubana por la televisión? ¿Cómo lo tomaste en lo personal, el impacto, reordenamiento de horarios, de días de la semana? Bueno, mira, primeramente, o sea, es una situación que no es ni siquiera solamente de Talla Joven, es una situación que fue a nivel mundial. Todos sabemos lo que sucedió en el año 2020, que todavía estamos con los rezagos de la pandemia y sufriendo y exponiéndonos aún de esta manera. ¿Qué sucede? Que Talla Joven, al ser un programa que sale, o sea, que se graba en un estudio repleto de muchachos, realmente no era nada consciente ni nada responsable. O sea, quedar en un estudio con tantas personas y realmente contribuir a la pandemia, cosa que nunca pasó por nuestra mente. Entonces, estuvimos incluso aproximadamente un mes fuera del aire, hasta que, bueno, la directora tuvo la iniciativa de luchar por el espacio realmente, porque tampoco queríamos perder el espacio, y entonces presentar un proyecto, o sea, un formato diferente de Talla Joven, ajustado a las circunstancias. Y bueno, incluso estuvimos hasta grabando desde la casa con el teléfono móvil, y bueno, la tecnología en función de que pudiera salir el programa. Y entonces lo que nos propusieron fue pasarlo, como ya era otro formato, no era en estudio, pasarlo para un día entre semana, en este caso los miércoles 6 de la tarde, por el mismo canal Cubavisión, porque bueno, el canal, la dirección del canal se proyectó con interés de mantener el programa, y entonces es lo que estamos haciendo todos los miércoles 6 de la tarde. Realmente, en mi caso personal, y creo que del equipo de realización, nos encantaría y soñamos con algún día poder volver al estudio, pero realmente todavía la infraestructura no lo ha permitido. Tengo entendido que se están haciendo estudios, no solo con Talla Joven, sino con el resto de programas, y no fuimos los únicos afectados. De hecho, por ejemplo, 23IM se está grabando fuera del ICR. Creo que la última emisión que vi el sábado pasado casualmente se estaba grabando en la Casa de la Música del Cerro, se había grabado. Programas como Lucas, que cambió de fecha, Conexión, que todavía ni siquiera está al aire, en fin, que hubo un reordenamiento completo en toda la parrilla de Cubavisión, y nosotros al menos logramos mantener un espacio, pero por supuesto soñando con volver cuando se pueda, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, al estudio nuevamente. ¿Te hubiera gustado entonces, al menos si te hubieran preguntado la opinión, de que mantuvieran con ese pequeño formato al programa en su horario quizás del domingo, o en algún que otro momento de la semana, en algún que otro horario de la semana, que no fuera el miércoles a esa hora de la tarde?
Yo creo que el sueño sí siempre fue mantenernos el domingo. De hecho, cuando la directora Yanes Juaristi presentó el proyecto Lidera mantenernos el domingo, en primer lugar porque es nuestro espacio, o sea, era el que habíamos defendido durante ya algunos años, y en segundo lugar porque el espacio realmente de Cubavisión a esa hora del día históricamente ha sido de musicales. Realmente, bueno, se han presentado proyectos de buena factura, de cocina, que hemos podido ver, pero bueno, realmente si somos honestos, el espacio del domingo 12 del día, que tiene una gran teleaudiencia, generalmente a través de la historia ha sido de musicales. Nosotros somos sucesores de A Moverse, de Super 12, de Joven Joven hace muchísimos años, y entonces realmente lo que más quizás nos pueda causar un poco de la sensación aquella de que nos gustaría volver es que no hay un espacio musical el domingo a las 12 del día. O sea que si te hubieran pedido la opinión, hubieras dado el voto para regresar con ese pequeño formato, pero en ese mismo día y en ese mismo horario. Incluso para empezar desde que comenzamos en la pandemia, en ese mismo horario, en ese mismo día, y no habernos movido de día en la semana, en el calendario. Quizás a lo mejor no todo es malo, Gabo. Vamos a ver desde tu punto de vista qué factible, qué positivo le hace entonces quizás a ese horario del atardecer, un día entre semana. A lo mejor tiene algo bueno o le viste algo bueno o el colectivo le ha buscado ese incentivo positivo a ese horario, a ese día de la semana. No, yo creo que sobre todo el hecho de tener que reinventarnos, porque ya realmente, hay que ser sinceros, el espacio de Talla Joven llegó un momento en que nosotros mismos decíamos, porque la directora a la hora de crear, que es también la guionista, los guiones del programa consulta mucho con nosotros, nos sentamos, hacemos trabajos de mesa, y realmente ya llegó un momento donde a veces decíamos, bueno, ¿qué más crear? Y creo que esto fue como, sinceramente, si le vamos a ver la parte positiva, como un momento de un reimpulso que necesitábamos para buscar otro formato, y entonces ya, desde lejos del formato que ya teníamos, pensar qué queríamos de cara a cuando regresemos al estudio 10 de la televisión, que es lo que realmente soñamos con eso. Pero creo que sí, creo que lo positivo ha sido reinventarnos, buscar, pensar. Ya no teníamos todos los conductores, en este caso ni siquiera los DJ, ni los juegos de participación, que es otra cosa que es característica de Talla Joven, los juegos de participación, el karaoke, pero en otro formato, pensar para ese formato y sobre todo refrescar para cómo queremos regresar. Tuvieron un poco que en ese reinvento de lo que hemos visto desde hace ya un tiempo, el reinvento llevó a quizás un extracto de las grandes agrupaciones, una pequeña representación, los solistas también, pequeños formatos en el ámbito de la música. No poder llevar una agrupación, imposible. No, es que incluso ya el formato te cambia completamente porque ahora como tienes 27 minutos tú llevas un solo artista generalmente, o a no ser que estés haciendo un programa especial por el Día de la Mujer y lleves varias mujeres de la música cubana, pero bueno, por lo general 27 minutos con un solo artista, 2 momentos de entrevista y 3 números musicales de esa agrupación que tú estás entrevistando. O sea, es lo que te permite realmente el formato, porque si estás llevando una entrevista con el artista, realmente se pierde un poco que empieces como a poner varias agrupaciones. O al no ser, por ejemplo, el programa que salió justamente esta semana, el miércoles pasado, donde tuvimos a los actores de la serie Calendario, que evidentemente no son músicos, son actores, y entonces sí, la directora optó por poner, por ejemplo, Simafón, y una selección de Simafón, y entonces a lo mejor en un momento determinado te puede poner otro músico, para variar, porque no estás con un artista dentro del estudio. O sea, con un artista me refiero a la música. Sí, claro. Te propusiste metas en diferentes etapas de tu vida, con diferentes perfiles, y no terminamos en aquella ocasión de la entrevista que sosteníamos contigo hace algunos años sobre esa herramienta que te brinda actualmente para tu formación y tu desempeño, el curso de locución. Sí, bien importante porque sobre todo, a ver, yo cuando entro al curso de locución, yo estaba solamente trabajando en ese momento en Talla Joven, ¿no? Desde el punto de vista profesional, estaba en la universidad, en otros proyectos, pero profesionalmente estaba en Talla Joven. Y creo que entré con el interés de superarme, de lograr cruzar obstáculos, de lograr ser mejor profesional desde ese punto de vista, y entonces por eso entro al curso de locución. Y evidentemente allá adentro descubrí muchísimas herramientas, muchísimas, diría yo, posibilidades de poder después ponerlas en práctica en Talla Joven, pero incluso después en cualquier otra profesión, como vino el caso de ya el trabajo del comentario deportivo. Y ahí entramos, el comentario deportivo. ¿Por qué entonces este perfil en tu carrera? ¿Qué te atrapó? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quién te embulló? ¿O era
¿O era un interés de lograr también esta meta? ¿Era un sueño que a lo mejor quisieras alcanzar? ¿O es que se presentó de imprevisto en tu vida profesional? A ver, como tal, de proponérmelo, decir yo quiero ser comentarista deportivo, yo creo que no lo tenía, o sea, concebido en mi mente, porque realmente ya yo tenía una carrera empezada, pensando ya en realmente lo que quería como actor, incluso como presentador, animador en talla joven. Pero es que a mí siempre me ha apasionado muchísimo el deporte. Desde pequeño, de los que se paran en una esquina y empiezan a fajarse, como se dice en buen cubano, por la pelota o por el fútbol, en fin, por la mayoría de los deportes que disfrutamos en nuestro país. Pero ya estando dentro del curso de locución, en el mismo centro de estudios de la televisión cubana, acá en la capital, acá en La Habana, se abre o sea, me comentan que se iba a abrir un curso de comentaristas, narradores, comentaristas deportivos. Y yo dije, bueno, mira, me interesa. Como superación, realmente no tenía claro dónde iba a trabajar en ese momento. Simplemente quise pasarlo como una opción más de trabajo, como una opción más de superación y, por supuesto, como aprendizaje, para poder después ponerlo en práctica si fuera necesario. Paso el curso, me fui enamorando aún más y después, bueno, vinieron las posibilidades de trabajo, tanto en el Canal Caribe primeramente, y bueno, ya el que entra en el Canal Caribe como redacción deportiva, que es específicamente donde yo trabajo, ya pasas a trabajar automáticamente en los espacios nacionales de, bueno, Cubavisión, del sistema informativo. Las personas que te encaminaron, las personas que te dieron y te entendieron esa mano, que te dieron los consejos oportunos, tanto positivos y los negativos a manera de criterio constructivo, de crítica constructiva. Sé que hay un gran, disculpa, a ver, sí. Sé que hay hay una gran influencia de personas que ya están consolidadas en el medio, que entonces tienes mucha savia de dónde tomar. Sí, mira, te decía, yo creo que el mayor medidor que uno puede tener es el público. Y sobre todo con la posibilidad de las redes sociales que te van escribiendo y vas teniendo un background, te van diciendo, mira, esto no me gusta, incluso hasta en la forma de vestir, en la forma de proyectarse, la forma de decir. Tengo que mencionarte a ti, Sandro, que en muchas ocasiones, hasta por las redes sociales hemos conversado, me dicen, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, pero a la hora de entrar como tal, a la hora de entrar en el Canal Caribe, bueno, primeramente tengo que mencionar a mi novia, a mi pareja, la cual es periodista del sistema informativo desde hace muchos años, desde que estaba estudiando, que bueno, a través de ella pude conocer qué cosa era el trabajo en el Canal Caribe. En ese momento ya ella tenía un espacio que se llamaba Arte 11, digo se llamaba porque no se ha retomado después de la pandemia, y entonces a través de ella pude entender qué cosa era el Canal Caribe, también como conocer algún que otro contacto, de decir, bueno, mira, también ya yo tenía una amistad, o sea, conocía a Pablo Otero, que es el jefe del sistema informativo de la parte de la redacción deportiva. Incluso recuerdo que antes de yo pensar que iba a entrar en el curso de comentarista deportivo, yo le había comentado que ese era un sueño de mi vida, que a mí me gustaba el deporte, que me gustaba, pero bueno, que en fin, ya no lo tenía como planteado. Y entonces también Pablo estaba en ese momento en Venezuela y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, cuando yo regrese, nos encontramos, conversamos, me dices bien qué es lo que quieres, porque por supuesto también existe la duda de si tú eres actor, si ya tienes otra carrera por otro lado, ¿por qué quieres venir aquí? O sea, tengo el temor, es normal, de que de pronto un rodaje, una grabación de otra cosa, o un trabajo, no sé, de cualquier tipo relacionado más con tu perfil, me haga dejar de lado a lo que tienes aquí, el compromiso que tienes aquí, y eso fue normal. Y por supuesto el caso de Alejandro Rodríguez, que tengo que mencionarlo también, el cual es también periodista, comentarista deportivo del sistema informativo, que estaba al frente de la redacción en ese momento, que gracias a él fue la primera persona a la que yo llegué y le dije, mira, me interesa, él me dijo, sí, está bien, solamente la aprobación de Pavel. Gracias a él yo llegué al paso de que Pablo Otero pudiera decir, está bien, vamos a tenerlo en cuenta. Realmente tengo que agradecerle mucho. O sea que son las dos personas puntuales que tendieron la mano, que abrieron puertas y que hoy le estás eternamente agradecido. Exactamente. En el caso del deporte, ¿te encasillas porque te gusta la pelota o te puedes bandear un poco con otros deportes que quizás no estén tan en la palestra, en lo popular, dentro del sistema informativo? A ver, la pelota indiscutiblemente va a seguir siendo el plato fuerte del cubano, de los medios informativos, aun y cuando también tenga un receso en el año. Exacto, no, es que la pelota, es lo que te iba a decir, la pelota realmente es el pasatiempo nacional, es deporte, es patrimonio cubano, o sea, realmente la pelota lo tenemos en las venas, eso desde pequeño es el primer deporte que empecé a entender,
a gustarme. Me gusta mucho el fútbol. Estamos en un momento siglo XXI donde el fútbol ha ido tomando un espacio bastante importante, donde ya muchos jóvenes se han ido incluso decantando por el fútbol por encima del propio deporte nacional, que es el béisbol. Pero creo, a ver, si tú me dices ahora, para narrar algún deporte en específico, tendría que prepararme mucho y te dijera, puedo hacerlo quizás con el fútbol y puedo hacerlo con la pelota, pero hay deportes que me encantan como el voleibol, que lo que pasa es que con el paso de los años uno tiene que actualizarse, tiene que ver dónde están los jugadores, ver las circunstancias actuales. Me gusta el boxeo, el deporte es un deporte también con mucha tradición en nuestro país, pero es lo que te digo, para que tú me digas, dale, que ahora mismo puedes narrar, yo te digo, me atrevería con la pelota y me atrevería con el fútbol. Ya comentar, quizás, igual, investigando, indagando, buscando, puede que te haga un comentario de algún otro deporte, pero así, la base, esos dos. ¿Qué pasó entonces con Gabriel Ricard cuando por primera vez, ya como comentarista deportivo del sistema informativo de la televisión cubana, el coordinador hace seña, se poncha la cámara, entras en vivo, ya sea en Buenos Días, ya sea en el noticiero de la televisión? Ese primer momento, ¿cómo te fue esa adrenalina un poco con el nerviosismo dentro, pero el decir, aquí estoy, es mi primera vez y ya Cuba me está viendo en esta faceta, y aun y cuando también tenga la posibilidad de que me conozcan por talla joven, algunas que otras intervenciones en Dramatizados, Tras la Huella, en otros programas, pero ese primer momento, ¿cuándo fue y qué sentiste? Mira, es complicado porque es que lo siento hoy en día todavía. La primera vez fue en el Canal Caribe, realmente que no es una misión de tanto alcance, y por eso en la revista En Tiempo Real y el cierre, que tiene quizás un poquito de menos alcance que el resto de las emisiones, es donde uno se va probando, por supuesto, va demostrando que pudiera llegar a una emisión nacional. Después de eso comienzo a hacer Buenos Días, ya cuando me dicen, ¿estás listos para emisiones nacionales? Comienzo a hacer Buenos Días y Mediodía, el noticiero de la 1 de la tarde. Realmente, mira, yo te decía, ese nervio y esa adrenalina se siente todavía. Te puedo hacer una anécdota que me pasó justo esta semana. Dime. Y que puede pasar constantemente y sucede constantemente. Yo estoy al aire, estoy esperando el noticiero de la 1, justo esta semana, creo que fue el miércoles, no recuerdo bien. Y estando el spot, que de hecho me sorprende el spot de presentación del deporte, porque en el teleprompter había otra noticia puesta que no era la mía, evidentemente fallo con la técnica, y con la música del deporte el coordinador empieza a hacerme señas con la mano como estira, y yo diciendo, estira, que si ni siquiera he empezado a hablar, o sea, no tenía el prompter delante. Automáticamente, por supuesto, hay un chip que uno tiene que conectar y decir, ¿qué hago? En fracciones de segundos que se te hacen interminables. Ahí viene la improvisación dentro del curso de locución. Exactamente. Tengo la señal de Telerebelde lista, tengo el juego de Santiago de Cuba frente a Isla de la Juventud, digo, bueno, vamos a pasar a la pelota. Paso a la pelota, después regreso, el prompter todavía no estaba preparado, pero bueno, empiezo a comentar, aparece el prompter, sigo con la noticia, pero cuando sigo con la noticia después, ya venía el momento donde estaba concebido el béisbol, que si yo no leo ya lo que está en el prompter, ¿qué más iba a decir? Porque el prompter no estaba en la noticia que seguía después. Tuve que regresar a la pelota y aproveché que era un entre-inning en el primer pase y digo, bueno, ya estamos en la acción, vamos a ver cómo se desarrolla el juego, y así. Y fue un segmento realmente complicado, porque ya incluso, para colmo de más, cuando llegó al final del segmento, yo tenía un pase con el colega Daniel Gotay, que en este momento está en España, y estaba en el Santiago Bernabéu, o sea, no era en vivo, lógicamente, era un falso vivo, pero él había enviado el video desde afuera del Santiago Bernabéu con la previa del Real Madrid y PSG, y el video falla, o sea, no sale el video, que lo que sucedió fue que ese video, al subirlo, fue lo que, dislocó el resto del teleprompter con la tecnología. Mira, de pronto yo empiezo a hablar, ya llegó el momento que cuando terminé ese momento yo dije, bueno, yo creo que después de hacer esto, al menos psicológicamente me siento preparado para que pase lo que sea, porque es una responsabilidad que te están viendo millones de personas a esa hora que realmente tiene audiencia, y no es un espacio informal como Talla Joven, que a lo mejor yo hago una broma, no sé, utilizo cualquier tipo de término. Aquí tiene que ser bien, y si voy a dar un dato tiene que ser exacto y no cometer una equivocación. Y realmente esa adrenalina, que es la anécdota que por lo que te la hago, se siente cada vez que tienes que salir en vivo. O sea, un poco de sudar frío, pero saber que lograste sacar o salir del paso. Traté de hacerlo lo más dignamente. De eso precisamente voy a hablar, de la imagen ahora de Gabriel Ricard en la televisión, sobre todo el muchacho joven que está en Talla Joven, con la vestimenta, con la apariencia, con la imagen
de un programa juvenil, pero sobre todas las cosas, el Gabriel Ricard Gabo en los espacios informativos como comentarista deportivo ya es otra imagen, otro vestuario. ¿Cómo te cuidas con eso? ¿Quién te apoya? Y el entrecol y col de lo que ahorita mencionabas, no sé si a lo mejor viene por ahí también de que Sailí Pérez Gordillo, una de las muchachas de los rostros de la televisión cubana, periodista del sistema informativo de la redacción cultural, que es tu novia, que no la mencionaste ahorita con nombre, quizás a lo mejor tiene que ver mucho con eso. Sí, a ver, mira, a mí me gusta separar, yo me gusta separar y desde que empecé en el noticiero lo entendí así, lo que es Gabo, o sea, Gabo talla joven, con Gabriel Ricard, ya en el sistema informativo, que hasta antes de empezar en el sistema informativo yo era Gabo, incluso muchas personas no sabían ni que me llamaba Gabriel, otros decían, ¿cómo es Gabo? Gabo, ¿pero por qué? ¿Tú eres Gabo? O sea, confundían el nombre, ¿no? Ya cuando entro en el sistema informativo se empieza a conocer el nombre Gabriel Ricard, y es quizás un poco lo que marca la diferencia. Y por supuesto, ya a partir de que tú entiendes esa diferencia, desde ese punto de vista conceptual, empiezas a entender de que la actitud no puede ser la misma, de que tienes que cuidarte, de que incluso, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, yo empiezo a dejarme un poco la barba, porque me sale una barba bastante tupida, no estábamos grabando en ese momento todavía joven, y empiezo a salir con barba. Y es ahí donde te das cuenta que a veces las cosas no se pueden separar. Ya empezaron algunos especialistas, asesores a decir, pero bueno, ya esa barba, entonces ya la imagen está un poco mayor para talla joven, y entonces es también el punto de vista que estoy aquí, pero tengo que cuidar lo que tengo allá, estoy en talla joven y también tengo que pensar en lo que está en el informativo, y es cómo ir llevando una imagen que sea aceptable para ambos lugares. Por supuesto que desde el punto de vista de vestuario, en talla joven es más juvenil, más sport, sobre todo cuando era domingo a las 12 del día, ahora un miércoles por la tarde, puedes usar un poquito más de camisas, en fin, pero ya en el informativo, muchas veces de decir, bueno, me tengo que poner una camisa, una corbata, un saco, hay espacios que sin corbata y puedes usar camisa y saco, o camisa y corbata, como es el caso de Buenos Días, y sobre todo en las combinaciones, porque son 3 prendas, 3 piezas, que a veces tienes que tener cuidado de no tener tantos colores. A veces yo me miro en el espejo, pero a veces también me miro para Sailí, para mi novio, bueno, ¿qué tú crees de esto? O mi mamá, o alguna persona cercana de la familia, sobre todo Sailí, que es la más cercana en ese caso, ¿qué tú crees? ¿Te parece bien? Y me dice, bueno, sí, mira, tal vez aquella corbata que tienes allá te quede mejor con esa combinación. Y así vamos como jugando. Me gusta siempre tener otra opinión, aunque después yo decida, por supuesto. Claro, claro. Para lograr grandes sueños y grandes metas hay que pasar trabajo. Te lo digo porque quizás hay personas que les guste dormir. Es imposible esconder cuando tú le vas a un equipo. Ahora, para mí, lo más interesante de todo no es decir yo no le voy a ningún equipo, porque eso es mentira, todo el mundo lo sabe. Lo más interesante y lo más respetuoso para mí y lo más lógico para mí es que las personas sepan que tú le vas a un equipo, pero sin embargo cuando tienes que criticarlo lo criticas, y cuando tienes que decir lo correcto del rival lo vas a decir también. ¿Cuándo se te presentará la oportunidad? Digo, si es que a lo mejor ya pasó y no lo sabíamos, de estar transmitiendo un poco ya en vivo para la televisión, en algún campeonato, en alguna subserie, en algún evento multideportivo. Todavía piensas que tienes que caminar un poco más. ¿No se te ha presentado la oportunidad quizás? Te refieres más bien a narrar, ¿no? Sí, ya salir del estudio de la televisión y entonces comerte ese otro mundo del comentario, de la narración, de probarte. Realmente no he tenido la oportunidad fuera del curso de comentarista deportivo, no, que sí lo hicimos mucho, pero bueno, no fue a nivel televisivo, ni transmitido, ni mucho menos. Yo creo que si yo hubiera empezado por la radio, o si yo, incluso que estoy a tiempo, no es una cosa que descarte, fuera en algún momento a trabajar a la radio, tuviera esa oportunidad de fogueo y tuviera esa oportunidad de comenzar, y quizás de ahí muchos colegas míos que a través de la radio llegan a narrar en televisión. Sí, con algún que otro colega en un momento determinado, mira, si algún día me llaman y yo no puedo, sí me han dicho, si algún día me llaman y yo no puedo hacer tal espacio de comentario, de narrar, te voy a llamar y te voy a proponer, qué sé yo, a ver si aceptan. Y yo encantado de la vida, realmente la propuesta real no la he tenido. Pero creo que a través de la radio hubiera tenido más la posibilidad de haberlo hecho ya, y quizás estuviera en una situación ahora de decir, bueno, cuando se me dé en la televisión se me da. Claro. Pero como realmente yo no entro por Telerebelde, yo que analizándolo con el tiempo, yo digo, la verdad que yo, más que valiente, fui un tonto, o sea, en muchos sentidos, y me alegro, fíjate, me alegro, porque yo me lancé a una aventura de trabajo que yo ni entendí en ese momento que estaba trabajando como periodista.
O sea, una carrera que respeto muchísimo, que no es la que estudié, que he tenido que aprender a trastazos, como se dice popularmente, pero al entrar al sistema informativo, más bien lo que he desarrollado es un periodismo deportivo, un comentario deportivo, pero realmente dentro de mi contenido de trabajo no tengo la narración como tal de competencias. ¿La actuación, Gabo, dónde quedó? La actuación está. Y siempre va a estar presente. Realmente no es lo que más he hecho en los últimos años, eso es real, porque todo este trabajo deportivo me ha consumido, pero siempre estoy pendiente, por ejemplo, de Tras la Huella, siempre, que es lo que más realmente constante le da trabajo a muchos actores, y yo he tenido posibilidad de hacer ya varios capítulos. O sea, me conocen, incluso a veces me llaman y me dicen, oye, te tengo un personaje, sin yo tener que ir, ya he logrado crear esa empatía. Pero realmente lo que no he tenido es el tiempo de, como se dice y como decimos popularmente los actores, de cazar casting. O sea, no he tenido realmente ese tiempo. Estuve haciendo algunos intentos, por ejemplo, ahora cuando la telenovela Tú, que se está transmitiendo ahora, empezó el casting durante la pandemia, Lester Hanley, me dijeron, oye, Lester está buscando actores, que lo había publicado en Facebook, enseguida le escribí, ya había cerrado casting en ese momento. O sea, he tratado todo el tiempo, lo que no he estado es enfocado 100% para no perder el proceso de aprendizaje, sobre todo por el que he tenido que pasar todo este tiempo. Lo que no quiere decir entonces que la actuación haya quedado desechada de tu vida. Para nada. De hecho, tú me preguntas cómo qué te defines y yo digo primero actor y después lo demás. Vamos a entrar entonces en la materia que muchísimas personas, ya de lo que hemos hablado en la conversación, están curiosos de saber. Esa empatía, esa relación entre lo deportivo y lo cultural, entre lo cultural y lo deportivo, y sobre todo de las cosas que intercambiamos, hermano, cuando conversamos a través del privado. Eres afortunado desde el punto de vista de que tienes como pareja a una de las muchachas con el rostro más lindo del sistema informativo de la redacción cultural de la televisión cubana, y con una destreza y un desempeño encomiable. Háblame un poco de esa relación que en aquel entonces era muy incipiente. Bueno, de hecho en aquel entonces ni existía, no nos conocíamos. Empieza el curso de locución. Nosotros nos conocimos en el curso de locución, que fue durante todo un año. Empezamos como en febrero aproximadamente, y nosotros realmente empezamos como a noviar, ya decir somos novios, en septiembre. O sea que estuvimos prácticamente todo el curso. Claro, una semana en el mes, nos veíamos esporádicamente, nos veíamos una semana, después a lo mejor no nos veíamos hasta el otro mes. Y tú sabes, cuando uno entra que no conoce, yo entré realmente que yo no conocía a nadie allá adentro. Ella sí, andaba en un grupo de amigas que estaban dentro del curso, y entonces era como complicado como llegar y como esto, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Pero las cosas se fueron dando, ya cuando nos dimos cuenta que se estaba acabando el curso, es que, mira, tiene que ser ahora, porque no nos vamos a ver más. Y entonces lo que fue un momento muy bonito, fue un proceso muy bonito que vivimos poco a poco, pudimos conocernos bien, e incluso antes de ya definir el noviazgo como tal, tuvimos momentos ya de vernos todos los días, de conversar, de conocernos, de una entrevista por ahí que ella creo que se inventó para que yo fuera el T11, representando a la joven. Yo oí esta altura que se inventó, ella dice que no, que la tenía programada, pero bueno, realmente yo también me hice mis trampas, así que no puedo acusarla por eso. Y entonces ya han mantenido una sólida relación, qué bonito, sobre todo para el bien de las personas que lo siguen. 3 años y medio ya. ¿Cuántos? 3 años y medio. Dime tú. Todavía sin pensar en maternidad, en paternidad, ¿han querido consolidar un poco más las carreras de cada quien? Lo hemos conversado, y yo sí tengo claro que, o sea, en este momento de mi vida, si con alguien quiero hacerlo es con ella, por supuesto, y ella lo ha conversado también conmigo, de que quisiera que fuera yo el padre de sus hijos, de su hijo, de lo que nazca. Lo que pasa es que sí hemos pensado que no es el momento. Sobre todo yo estaba empezando en el sistema informativo, e incluso también, a pesar de llevar años dentro del sistema informativo, primero como estudiante y después de graduada, en ese momento estaba empezando a hacer emisiones, o sea que era un proceso que tenía que adaptarse, que consolidarse. Estábamos los dos pasando por ese proceso, yo de transición y ella de adaptación a eso nuevo para ella, y entonces entendimos que no era el momento, y bueno, en algún momento será cuando las cosas por supuesto surjan. Cuando comparten en la vía pública, cuando las personas los identifican, cuando se les acercan, siempre tienen palabras de elogio. Esa interacción, Gabriel, con la gente en la calle, con el público, con la gente de a pie del día a día, ¿cómo les confluye a ustedes, sobre todo cuando están compartiendo? Es muy bonito, porque a veces nos pasa que, por ejemplo, llegamos a un lugar y, no sé, si salgo yo primero o sale ella primero, el que salga,
la persona que se queda adentro con, no sé, el dependiente o el que esté atendiéndonos en un lugar determinado, es imposible esconder cuando tú le vas a un equipo. Ahora, para mí, lo más interesante de todo no es decir yo no lo voy a ningún equipo, porque eso es mentira, todo el mundo lo sabe. Lo más interesante y lo más respetuoso para mí y lo más lógico para mí es que las personas sepan que tú le vas a un equipo, pero sin embargo cuando tienes que criticarlo lo criticas, y cuando tienes que decir lo correcto del rival lo vas a decir también. ¿Cuándo se te presentará la oportunidad? Digo, si es que a lo mejor ya pasó y no lo sabíamos, de estar transmitiendo un poco ya en vivo para la televisión, en algún campeonato, en alguna subserie, en algún evento multideportivo. Todavía piensas que tienes que caminar un poco más. ¿No se te ha presentado la oportunidad quizás? Te refieres más bien a narrar, ¿no? Sí, ya salir del estudio de la televisión y entonces comerte ese otro mundo del comentario, de la narración, de probarte. Realmente no he tenido la oportunidad fuera del curso de comentarista deportivo, no, que sí lo hicimos mucho, pero bueno, no fue a nivel televisivo, ni transmitido, ni mucho menos. Yo creo que si yo hubiera empezado por la radio, o si yo, incluso que estoy a tiempo, no es una cosa que descarte, fuera en algún momento a trabajar a la radio, tuviera esa oportunidad de fogueo y tuviera esa oportunidad de comenzar, y quizás de ahí muchos colegas míos que a través de la radio llegan a narrar en televisión. Sí, con algún que otro colega en un momento determinado, si algún día me llaman y yo no puedo, sí me han dicho, si algún día me llaman y yo no puedo hacer tal espacio de comentario, de narrar, te voy a llamar y te voy a proponer, qué sé yo, a ver si aceptan. Y yo encantado de la vida, realmente la propuesta real no la he tenido. Pero creo que a través de la radio hubiera tenido más la posibilidad de haberlo hecho ya, y quizás estuviera en una situación ahora de decir, bueno, cuando se me dé en la televisión se me da. Claro. Pero como realmente yo no entro por Telerebelde, yo, que analizándolo con el tiempo, yo digo, la verdad que yo, más que valiente, fui un tonto, o sea, en muchos sentidos, y me alegro, porque yo me lancé a una aventura de trabajo que yo ni entendí en ese momento que estaba trabajando como periodista. O sea, una carrera que respeto muchísimo, que no es la que estudié, que he tenido que aprender a trastazos, como se dice popularmente, pero al entrar al sistema informativo, más bien lo que he desarrollado es un periodismo deportivo, un comentario deportivo, pero realmente dentro de mi contenido de trabajo no tengo la narración como tal de competencias. ¿La actuación, Gabo, dónde quedó? La actuación está. Y siempre va a estar presente. Realmente no es lo que más he hecho en los últimos años, eso es real, porque todo este trabajo deportivo me ha consumido, pero siempre estoy pendiente, por ejemplo, de Tras la Huella, siempre, que es lo que más realmente constante le da trabajo a muchos actores, y yo he tenido posibilidad de hacer ya varios capítulos. O sea, me conocen, incluso a veces me llaman y me dicen, oye, te tengo un personaje, sin yo tener que ir, ya he logrado crear esa empatía. Pero realmente lo que no he tenido es el tiempo de, como se dice y como decimos popularmente los actores, de cazar casting. O sea, no he tenido realmente ese tiempo. Estuve haciendo algunos intentos, por ejemplo, ahora cuando la telenovela Tú, que se está transmitiendo ahora, empezó el casting durante la pandemia, Leste en Hanley, me dijeron, oye, Leste está buscando actores, que lo había publicado en Facebook, enseguida le escribí, ya había cerrado casting en ese momento. O sea, he tratado todo el tiempo, lo que no he estado es enfocado 100% para no perder el proceso de aprendizaje, sobre todo por el que he tenido que pasar todo este tiempo. Lo que no quiere decir entonces que la actuación haya quedado desechada de tu vida. Para nada. De hecho, tú me preguntas cómo qué te defines y yo digo primero actor y después lo demás. Vamos a entrar entonces en la materia que muchísimas personas, ya de lo que hemos hablado en la conversación, están curiosos de saber. Esa empatía, esa relación entre lo deportivo y lo cultural, entre lo cultural y lo deportivo, y sobre todo de las cosas que intercambiamos, hermano, cuando conversamos a través del privado. Eres afortunado desde el punto de vista de que tienes como pareja a una de las muchachas con el rostro más lindo del sistema informativo de la redacción cultural de la televisión cubana, y con una destreza y un desempeño encomiable. Háblame un poco de esa relación que en aquel entonces era muy incipiente. Bueno, de hecho en aquel entonces ni existía, no nos conocíamos. Empieza el curso de locución. Nosotros nos conocimos en el curso de locución, que fue durante todo un año. Empezamos como en febrero aproximadamente, y nosotros realmente empezamos como a noviar, ya decir somos novios, en septiembre. O sea que estuvimos prácticamente todo el curso. Una semana en el mes, nos veíamos esporádicamente, nos veíamos una semana, después a lo mejor no nos veíamos hasta el otro mes. Y tú sabes, cuando uno entra que no conoce, yo entré realmente que yo no conocía a nadie allá adentro. Ella sí, ella andaba en un grupo de amigas que
que estaban dentro del curso, y entonces era como complicado como llegar y como esto, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Pero las cosas se fueron dando, las cosas, ya cuando nos dimos cuenta que se estaba acabando el curso, es que, mira, tiene que ser ahora, porque no nos vamos a ver más. Y entonces lo que fue un momento muy bonito, fue un proceso muy bonito que vivimos poco a poco, pudimos conocernos bien, e incluso antes de ya definir el noviazgo como tal, tuvimos momentos ya de vernos todos los días, de conversar, de conocernos, de una entrevista por ahí que ella creo que se inventó para que yo fuera el T11, representando a la joven. Yo oí a esta altura que se inventó, ella dice que no, que la tenía programada, pero bueno, realmente yo también me hice mis trampas, así que no puedo acusarla por eso. Y entonces ya han mantenido una sólida relación, qué bonito, sobre todo para el bien de las personas que lo siguen. 3 años y medio ya. ¿Cuántos? 3 años y medio. Dime tú. Todavía sin pensar en maternidad, en paternidad, ¿han querido consolidar un poco más las carreras de cada quien? Lo hemos conversado y yo sí tengo claro que, o sea, en este momento de mi vida, si con alguien quiero hacerlo es con ella, por supuesto, y ella lo ha conversado también conmigo, de que quisiera que fuera yo el padre de sus hijos, de su hijo, de lo que nazca. Lo que pasa es que sí hemos pensado que no es el momento. Que no es el momento, sobre todo yo estaba empezando en el sistema informativo e incluso también, a pesar de llevar años dentro del sistema informativo, primero como estudiante y después de graduada, en ese momento estaba empezando a hacer emisiones, o sea que era un proceso que tenía que adaptarse, que consolidarse. Estábamos los dos pasando por ese proceso, yo de transición y ella de adaptación a eso nuevo para ella, y entonces entendimos que no era el momento, y bueno, en algún momento será cuando las cosas por supuesto surjan. Cuando comparten en la vía pública, cuando las personas los identifican, cuando se les acercan, siempre tienen palabras de elogio. Esa interacción, Gabriel, con la gente en la calle, con el público, con la gente de a pie del día a día, ¿cómo les confluye a ustedes, sobre todo cuando están compartiendo? Es muy bonito, porque a veces nos pasa que, por ejemplo, llegamos a un lugar y, no sé, si salgo yo primero o sale ella primero, el que salga, la persona que se queda adentro con, no sé, el dependiente o el que esté atendiéndonos en un lugar determinado, siempre nos pregunta, ay, pero ese muchacho, o me pregunta a mí, esa muchacha es de la televisión, ay, pero yo creo que tú también, entonces es como muy simpático, ¿no? Y entonces, pero yo pero como me dijeron un día, pero ya en televisión te ves más prieto, tú eres blanco, cantidad, o sea, cosas así súper simpáticas que al final lo que dan es gracia, ¿me entiendes? Y entonces, realmente es una retroalimentación, como te decía, fíjate que varias veces te he mencionado al público, el contacto con el público, porque para mí, sinceramente, si tú me preguntas qué es lo que más te gusta de las profesiones que has ejercido, yo te diría el contacto con el público. Es lo que nunca quisiera que me faltara en lo que esté haciendo y en lo que esté trabajando. Y cuando te falte, ¿qué pasaría? ¿Cómo te paralizarías de momento? ¿Cómo llamarte a la reflexión? ¿Qué está pasando conmigo que a lo mejor ese público ahora no me está respondiendo? ¿Qué es lo que no quisiera que te pasara? Tendría que vivirlo y entonces a lo mejor te tendría respuesta para esa pregunta, porque realmente no, desde que ya yo he sentido que también he ido madurando con el tiempo, siempre he sentido esa retroalimentación y esa energía positiva. Primero en Talla Joven, cuando era Talla Joven solamente, y fui haciendo alguna que otra incursión dentro de Tras las Huellas, no sé, personajes pequeños en telenovelas, realmente, y después el paso superior de pasar al noticiero, a trabajar como comentarista deportivo, no superior porque sea mejor, sino por la transición de decir, bueno, ya salgo de mi zona de confort, voy a ver qué pasa ahora, y realmente lo que más me alegra es que sí ha sido un paso superior en el sentido de que el que no me conoce por Talla Joven me conoce por el noticiero, o me dice, ¿cómo fue el paso de Talla Joven al noticiero? Porque me ha visto en los dos espacios, y eso, pero ya te digo, el día que eso no exista, no sé, quizás tendré que replantearme hacer otra cosa. ¿Me preguntas qué? No lo sé, pero nunca voy a estar tranquilo. El público es lo principal, para el público trabajamos. Exactamente, es así, y sobre todo el respeto que hay que tenerle, la consideración, entender en muchas ocasiones que cuando vienen con una acotación, con una nota, con una sugerencia, a lo mejor no vienen de la mejor manera, o a lo mejor te lo quieren decir de la mejor manera y suena diferente, entenderlo y respetarlo, sobre todo, y por supuesto también ese pedazo de respeto del público hacia las personas que de alguna manera salen en pantalla, que también debe existir. Y ya por último, en tu formación, ¿quién te propició ese don, ese valor o esa virtud de ser receptivo como siempre lo ha sido? Mi madre. En ese sentido, mi madre siempre me enseñó a
a que hay que escuchar. Después tú tomas la decisión, porque también soy testarudo, eso no lo pongas en duda nunca, soy muy testarudo, me reconozco como una persona obstinada, que de hecho también eso es lo que me ha llevado contra las personas detractores de que yo, por ejemplo, entrara en el sistema informativo. Oye, no lo hagas. Esa obstinación me llevó a que lo voy a hacer porque me siento capaz, pero siempre escuchar. Ahora, la decisión es verdad que es mía, pero siempre escuchar, siempre respetar, siempre entender que todo lo que sucede y todo lo que se te dice es por algo, lo aceptes o no, y después, ¿dónde está tu poder y tu carácter frente a eso? En la decisión que tú tomes. Si te dieran a escoger entonces de proponer, de tú crear un proyecto, quizás algo deportivo, algo en la televisión cubana que tú digas, esto es lo tuyo, te estoy dando la posibilidad, entrégame un proyecto, ¿qué tú harías? ¿Con qué te soñarías? Te voy a hablar ahora de la faceta que estoy tratando de empezar en YouTube. De un proyecto que sí tengo en YouTube, en mi propio canal de YouTube, que se llama Desde la Peña. Que es, si por ejemplo, esa misma pregunta ahora que me hace, si me dan la posibilidad, oye, dale, preséntame un proyecto deportivo, esa quizás sería la idea. Es un proyecto que se llama Desde la Peña, como el nombre lo indica, porque establecemos contacto con peñas deportivas que siguen sobre todo el fútbol, también otros deportes, pero sobre todo el fútbol en este caso, que tiene mucho público en nuestro país, hay muchas peñas, y más que todo es una peña de debate, donde nos sentamos, o sea, en el medio yo como presentador, dos amigos míos ya colegas que de hecho no tienen ni formación como comentaristas deportivos, pero que saben y se han ido fogueando por el camino, y empezamos de cualquier tema a debatir y no sé, analizar cualquier desafío, analizar cualquier resultado, y entonces es eso, crear una peña donde se hable de pelota, de fútbol, te decía de voleibol hace un rato, o sea, de deportes, incluso que trascienda el deporte, en un momento determinado, algo que esté sucediendo, no sé, por ponerte un ejemplo, ahora mismo, oye, que tal artista le sacó tal canción a tal cual artista, y me gusta también eso, vamos a conversarlo. Esto también es lo que ha hecho con un equipo que realmente tú analizas la nómina y no tiene ese favoritismo en el papel, pero las cosas se ganan en el terreno. Vamos a ver qué pasa entonces si se diera una final azul y anaranjada. Sería la cuarta, ¿no? Desde que yo recuerdo. Hay varias, hay más para atrás, pero desde que yo veo pelota sería la cuarta que he vivido. La última fue en la 49. Exactamente, en 2010. 2000. No, déjame decirte, una de las finales, si no probablemente la final más cerrada y disputada que yo recuerde. Que yo recuerde. Bueno, imagínate que aquel año Villa Clara se fue arriba 3-2, viró para el Sandino la final, Industriales empató en el sexto, se encadenaron todas las emisoras de Villa Clara en el sexto juego, empezamos ganando, después Industriales ganó, y bueno, fuimos para el séptimo, volvimos a encadenarnos, aquello fue Algarabía en el Sandino, aquello estaba, bueno, fue cuando la bautizaron la Ciudad Naranja. Yo estaba becado en ese momento. Y mientras Industrial estaba ganando, todo el mundo contento en la beca, qué sé yo, y había un amigo mío, un gran amigo mío, villaclareño de nacimiento, que simpatiza con Villa Clara, que cuando estaba perdiendo 5-2 se fue para los baños. Y de pronto, cuando jonrón de Yandri Canto, en el octavo inning, que empata el juego, de pronto todo el mundo se silencio y se siente ¡sí! Y empezó, tú sabes, todo lo que vino detrás de palabras que aquí no podríamos repetir realmente. Para nada. Pero que fue ese momento realmente que tú sientes la emoción que puede sentir un aficionado cuando ve esas cosas. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar con Marlenis Costa, de las Morenas del Caribe, y yo me erizaba, recordando momentos del voleibol cubano, y eso es lo más lindo que puede tener un aficionado, un amante del deporte, recordar esos juegos de la final de Sydney, la final de los Panamericanos, que ya no jugó, pero bueno, lo comentamos, de 2007 en Río de Janeiro frente a Brasil. Te lo juro que me ericé. Qué buenos momentos has tenido y sobre todo muchos éxitos en lo profesional y en lo personal. Cosas buenas siempre para ti a nombre de todo el colectivo de Sábado de Estrellas, y agradecido una vez más de ponernos al tanto, como siempre te dije en una ocasión, dejando las puertas abiertas para nuevamente que regresaras a Sábado de Estrellas de Radio Caibarien. Agradecido, y el abrazo siempre eterno e infinito de parte de todo nuestro colectivo. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Seguimos en Sábado de Estrellas. Giras artísticas, entrevistas, premios, certámenes, discos y mucho más de la vida de tus estrellas favoritas únicamente lo encuentras aquí en esta frecuencia, en este punto del día. Sábado de Estrellas. Sábado de Estrellas. Sábado de Estrellas. De Estrellas. De Estrellas.